Saludos a todos. Dios sigue aborreciendo la prepotencia, el orgullo, la vanagloria, la soberbia y la altivez. Todas estas características mencionadas al principio son de una persona insegura, sin identidad, mediocre, ignorante, incompetente, de visión nublada que busca atención y protagonismo sin entender que debemos imitar a Jesús humano, a Cristo el glorificado. Del libro Vivencias de mi autoría cito esta frase: todas estas cualidades mencionadas al principio, en primer lugar, son actitud de independencia de Dios. En la Escritura es también sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. Todo esto se opone directamente a la disposición de humildad temerosa de Dios, la actitud sumisa, modesta, confiada y llena de fe que es agradable a Dios. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Dios. Proverbios 8:13. Todo esto mencionado al principio es un estado mental, o más esencialmente una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Cuidado, recuerda lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Hay juicios sobre esta clase de personas? Seguro que sí. De hecho, la palabra describe a Dios ejerciendo castigo sobre los soberbios. Mi hermano, mi hermana, Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece al altivo de corazón. El orgullo es ateísmo práctico. Cristo es ejemplo de humildad. Dios humilla a los que se exaltan a sí mismos. Dios exalta a los humildes. Salmo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 6:16 al 17, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 con abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa. Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Salmo 10, versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nuestro Jesús, el verbo encarnado, claramente nos dice en Mateo 23:12, hago cita: pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Segunda de Corintios 10:5. El apóstol le habla a esta iglesia y hago cita: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cierro con esto. El apóstol le habla a la iglesia de Filipos en el capítulo 2 y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es mejor que nos apartemos de toda esta iniquidad. Pon los pies en la tierra, porque antes de nosotros está Cristo, y Cristo debe ser primero en nuestra vida. Y si Él vino y se humilló y sirvió y lavó los pies a aquellos discípulos, ¿por qué nosotros tenemos que tener orgullo, prepotencia, altivez y todas estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que adoptar esta conducta? Imitemos a Cristo. Es mucho mejor. Que Dios te siga bendiciendo.